Diana Gómez Sánchez, médica cirujana, especialista en medicina del trabajo de la Universidad de Ciencias Médicas de San José, Costa Rica. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional para el periodo y presidenta de la Asociación Costarricense de Medicina del Trabajo para el periodo 2019-2021. Hola, es un gusto estar con ustedes, acompañándolos un año más en la 27ª Semana de la Salud Ocupacional organizada por la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. Para mí es un placer, como presidenta de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, acompañarlos el día de hoy en esta gran jornada de actualización. Y con un tema que yo creo que es muy importante y muy interesante en el contexto en el que nos encontramos de la pandemia por COVID-19 y es la gestión del riesgo biológico. Pero vamos a hablar de la gestión del riesgo biológico más allá de la COVID-19. ¿Cuáles han sido las enseñanzas y qué son los retos o qué es lo que debemos hacer en relación a la conceptualización del riesgo biológico y a la gestión que tenemos que llevar a cabo en las empresas de cara al control de lo que pueda venir, no solo con el COVID-19, que todavía continúa, sino de cara a nuevas enfermedades emergentes similares? Y es que, bueno, el COVID-19 es ese virus que llegó para quedarse, pero definitivamente detrás de esta crisis sanitaria, económica y social que hemos vivido, definitivamente nos hizo despertar. Y a los profesionales de la salud ocupacional principalmente, que hemos tenido un rol preponderante en esta pandemia, nos ha abierto los ojos y nos ha hecho remarcar aún más la importancia de la gestión del riesgo biológico. Y es que el futuro nos espera con nuevos retos, con nuevos riesgos emergentes, enfermedades emergentes asociadas a la aparición de nuevos riesgos biológicos. Y la reflexión el día de hoy es si estamos preparados para llevar esos riesgos emergentes que están surgiendo. Entonces, bueno, es muy importante que hablemos de la gestión del riesgo biológico y para eso es muy importante que repasemos algunos conceptos elementales y que es importante siempre volver al origen, a la base de nuestra formación para conocer algunos conceptos que son básicos y que justifican la necesidad de la gestión del riesgo biológico más allá de COVID-19. Vamos a hablar qué es un agente biológico primero. Recordemos que los contaminantes biológicos son un conjunto de organismos vivos que son capaces de producir alteraciones de la salud y que son un factor de riesgo que están presentes en el entorno laboral y que pueden afectar la salud de los trabajadores expuestos a ellos. Y es que muchas veces estamos familiarizados con los riesgos más visibles, tangibles, como los riesgos físicos, los riesgos químicos, y que lo que nos ha pasado con el riesgo biológico es que como no lo vemos, no lo gestionamos. Entonces, pues es muy importante recordar que están presentes en el entorno laboral y que definitivamente pueden generar una repercusión importante en la salud de los trabajadores que se exponen a ellos. Y tenemos que recordar, asociado a lo que es un agente biológico, ¿qué es un riesgo biológico? Y el riesgo biológico es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso que esté relacionado con el contacto precisamente de ese agente biológico en un trabajador expuesto. Y esto es muy importante que lo tengamos presente como concepto frente a esa probabilidad de que ocurra ese evento adverso por el contacto con el agente biológico. Recordemos cuáles son las clases de agentes biológicos y es que conocemos los más frecuentes como los virus, las bacterias, los hongos, los endoparásitos, las riquecias, pero también tenemos que ver que conforme va cambiando el mundo de trabajo y tenemos nuevas tecnologías, surgen nuevas también partículas, priones, microorganismos modificados genéticamente, cultivos celulares, que son también clases de agentes biológicos. Y recordemos que, como bien lo mencionamos, los agentes biológicos pueden tener alteraciones o pueden producir alteraciones de la salud cuando el trabajador se expone a los agentes biológicos. La principal alteración de salud que causan los agentes biológicos en los trabajadores expuestos y que todos conocemos son las infecciones. Sin embargo, es importante recordar que hay otras alteraciones a la salud por agentes biológicos, como por ejemplo las alergias, hablemos de cuadros como el asma, la dermatitis, reacciones en piel, la conjuntivitis,
patologías como la rinitis, etcétera, que están asociadas a la exposición por agentes biológicos y que producen cuadros alérgicos. Pero también pudieran provocar intoxicaciones e inclusive hasta enfermedades como el cáncer. Por eso es que es tan importante la gestión del riesgo biológico en las empresas. Ahora, ¿por qué son importantes estos contaminantes biológicos como factores de riesgo para los trabajadores? Y es que es en el entorno laboral donde nosotros tenemos que hacer un análisis precisamente de la exposición a esos contaminantes biológicos. Y entonces consideramos tres elementos muy importantes que son base, y es, bueno, determinar a partir de la presencia de un agente biológico, cuál es el porcentaje de esos trabajadores que está expuesto a ese determinado agente biológico. También hay que detectar cuáles son las situaciones o los momentos en los que se produce esa exposición al agente biológico. Y también es muy importante que analicemos dentro de la empresa las profesiones o los puestos en los que existe exposición a contaminantes biológicos, en donde en algunos casos es muy evidente y en otras situaciones no lo podemos ver, sin embargo tenemos que tenerlo detectado e igualmente gestionarlo. Y recordemos que el agente biológico está inmerso en una cadena de infección y para eso tiene que haber un foco de infección, una vía de transmisión y por supuesto un trabajador expuesto. Y en estas tres tenemos que trabajar precisamente para poder controlar esa cadena de infección. Entonces, ante la presencia de un agente biológico en el entorno laboral, tenemos que hacernos tres preguntas importantes. Es, ¿dónde está ese agente biológico? ¿Qué medios usa ese agente biológico para llegar al trabajador expuesto? ¿Y cómo penetra ese agente biológico en el interior del organismo del trabajador? Haciendo precisamente referencia a ese foco de infección, vía de transmisión y condiciones propias del trabajador que se expone a el agente biológico. Aquí vamos a encontrar precisamente asociado a esa cadena de infección ese mecanismo de infección asociado a esas preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, si decimos dónde está el agente biológico, está en un portador sano, está en un portador enfermo, es un animal enfermo, por ejemplo, en granjas porcinas, avícolas, está presente en muestras biológicas, por ejemplo, aquellos profesionales que trabajan en laboratorios en que están en contacto directo con los agentes biológicos. También, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué medios se utiliza para llegar al trabajador expuesto, haciendo referencia a lo que en la cadena de infección es la vía de transmisión, ver si es por transmisión directa, si es por transmisión vía aérea, si es a través de fluidos biológicos, a través de fomites o superficies, o a través de vectores, por ejemplo, como lo es, por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, productor del dengue. Y también, bueno, tenemos que preguntarnos cómo penetra en el interior del organismo asociado a las características del trabajador que está expuesto, si entra por la piel, si es por una alteración que tiene en la piel la persona y se rompe esa barrera de defensa y por eso entra ahí el microorganismo, si es a través de una herida o pinchazo, picadura de insectos, si es por la agresión, una mordedura, por ejemplo, de un animal, si es a través de las mucosas o si es por vía digestiva o vía respiratoria. Entonces, estos elementos son muy importantes que los recordemos. Y cuando hablamos del concepto de exposición a agentes biológicos, estamos haciendo referencia a esa presencia del agente biológico en el lugar de trabajo que implica el contacto inminente de este con el trabajador. Consideremos las distintas vías de entrada al organismo y yo creo que a partir de eso nosotros podemos gestionar y diferenciar los siguientes riesgos. Por ejemplo, el riesgo por inhalación, que es la inhalación de esos agentes biológicos que están presentes en el aire, normalmente en forma de partículas sólidas o líquidos. El concepto de bioaerosoles. Vean que aquí nos ubicamos mucho y nos contextualizamos en lo que estamos viviendo ahora de la transmisión aérea del virus SARS-CoV-2 que puede estar en el ambiente y que a través de esos bioaerosoles, cuando estamos en espacios cerrados, puede ser una fuente de contagio importante, pero también ese riesgo por contacto con la piel o mucosas, en donde el agente entra en contacto con la piel y las mucosas del trabajador
Asimismo, pues por supuesto no es tan frecuente, pero el riesgo por ingestión, en donde es producido por la ingestión de alimentos que poseen esos microorganismos o bebidas contaminadas y por la famosa cadena de transmisión mano-boca. Y al riesgo que conocemos mucho los trabajadores de la salud, que es el riesgo por vía parenteral, y es la entrada de ese agente biológico a través de las capas profundas de la piel, por un corte, por un pinchazo, por una herida, por una mordedura, una picadura, en donde el ingreso del agente biológico es a través de estas, como dijimos, capas profundas de la piel. Entonces, la identificación es fundamental, y la identificación del riesgo de exposición a agentes biológicos en el lugar de trabajo implica, si no podemos eliminarlos, porque sabemos que hay procesos, hay empresas en donde es propio la exposición a los agentes biológicos, si no pueden eliminarse, tenemos que hacer una adecuada evaluación. La exposición podemos encontrarla en dos situaciones distintas, y eso es a lo que me refiero, en que podemos tener exposiciones derivadas de la actividad laboral. O sea, hay una intención deliberada de utilizar o manipular un agente biológico, y esto es porque al final constituye el propósito principal del trabajo. Por ejemplo, pensemos en los fabricantes de la vacuna, en los científicos que están detrás de la elaboración de las vacunas, que tienen que estar en contacto con porciones o fracciones de algunas de los microorganismos, pero también está en la situación en donde la exposición surge de la actividad laboral, pero la actividad no está hecha o no implica la manipulación ni el trabajo directo o el uso deliberado del agente biológico. Pensemos aquí, por ejemplo, el personal de lavanderías de los hospitales, en donde su labor per se no es estar en contacto con el microorganismo, pero el riesgo es muy alto porque ellos tienen en las roperías que manipular toda la ropa de los hospitales que pudiera tener fluidos biológicos y demás, y entonces no hay una intención deliberada, sin embargo hay una posibilidad de contacto directo. Entonces es muy importante que para la evaluación del riesgo biológico nosotros podamos describir el puesto de trabajo y determinar si existen agentes biológicos. Describiendo el puesto de trabajo, determinamos si hay presencia, y cuando hay presencia, entonces gestionamos el riesgo biológico. ¿Cuál es el objetivo de hacer esa evaluación del riesgo biológico? Bueno, determinar precisamente si un trabajador o un grupo, un colectivo de trabajadores está expuesto a un factor de riesgo, en este caso a los contaminantes biológicos. Y la evaluación de riesgos puede ser muy sencilla, pero también pudiera ser muy compleja, sencilla. Hablemos, por ejemplo, de la gestión que pudiéramos tener del riesgo biológico, por ejemplo, en una granja porcina, pero también hablemos de la complejidad de una evaluación del riesgo biológico, por ejemplo, en un laboratorio microbiológico, por ejemplo, en donde sí está en contacto con los agentes. Y entonces, bueno, una vez identificados los riesgos relacionados con la exposición a los agentes biológicos durante el trabajo, procedemos, para aquellos que no hemos podido eliminar o que no hemos podido evitar el contacto, a evaluarlos, determinando tres elementos importantes: la naturaleza, el grado y la duración de la exposición. Cuando hablamos de la naturaleza, vamos a identificar esos agentes biológicos a los que están o pueden estar expuestos los trabajadores y a qué grupo pertenecen. Tenemos que clasificar si son virus, si son bacterias, endoparásitos. Hay que identificar el microorganismo para saber cuáles son las consecuencias que tiene ese microorganismo o qué patologías pueden producir. El grado, haciendo referencia a la cantidad o a la concentración de microorganismos que están presentes en el lugar de trabajo. Y la duración de la exposición, que hablamos al tiempo que el trabajador se expone a estos microorganismos y a esa determinada cantidad o concentración. Entonces, hay una evaluación de carácter especializada. ¿Qué es lo que requiere? Requiere conocer los problemas de salud. O sea, tenemos, y ojalá podamos tener en la empresa un equipo multidisciplinario, porque es importante el conocimiento de la fisiopatología, de la patogenia, del agente biológico al que va a estar expuesto el trabajador. Tenemos que conocer cuál es la legislación o las recomendaciones que nos dan las autoridades en nuestros países sobre el control de determinados agentes biológicos.
información sobre las enfermedades susceptibles de ser contraídas por los trabajadores como resultado de su actividad profesional, cuáles son los efectos potenciales que pueden derivarse de la actividad profesional de los trabajadores, el conocimiento de las enfermedades que son detectadas en los trabajadores y que están directamente ligadas a su trabajo, y cuáles son los riesgos adicionales para los trabajadores que son especialmente sensibles, o sea, trabajadores que por su condición médica son más susceptibles a tener consecuencias por exposición a los agentes biológicos. Aspectos relativos que son propios de la evaluación especializada: evaluar los locales, la maquinaria, las instalaciones, las herramientas, cuáles son las normas de utilización y cuál es la formación e información y las capacitaciones que tienen los trabajadores con respecto al contacto con los agentes biológicos. Todo esto son parte de los aspectos relativos a una evaluación especializada. También no podemos obviar que tenemos que usar la legislación como esa herramienta de evaluación de riesgos. Sabemos que en todos nuestros países tenemos legislaciones con respecto a la gestión de riesgo biológico, determinar si es una exposición deliberada o no deliberada y cuáles son los procedimientos que desde el punto de vista legal proceden con respecto a los derechos del trabajador y a las responsabilidades también del patrón. Para una adecuada y completa evaluación de riesgo tenemos que tener en cuenta que hay que disponer de un documento que contemple. Esto es importante, siempre documentar para poder tener esa fuente, esa base de manera específica sobre los contaminantes biológicos que están en la empresa. Y como resultado de este proceso de evaluación de riesgos, vamos a obtener información para cada puesto de trabajo, vamos a conocer la existencia y magnitud de los riesgos, vamos a tener informaciones útiles para la decisión relativa a las medidas de prevención y o protección necesarias para poder eliminar o reducir los riesgos. Y al final vamos a obtener, a partir de esa evaluación, vamos a tener resultados que se obtienen precisamente de todo el trabajo que hicimos y nos va a permitir decidir cuáles son las acciones o intervenciones que debemos llevar a cabo para poder prevenir esas consecuencias por la exposición al riesgo biológico. Recordemos, no se nos puede olvidar que es entre los efectos de la salud que pueden producir los microorganismos, además de las conocidas infecciones, también se encuentran los efectos de tipo alérgico y tóxico, que aunque no se consideran en la clasificación por grupos, deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos. Y bueno, hay múltiples herramientas para la evaluación del riesgo biológico en el entorno laboral. Recordemos, hay múltiples herramientas, hay múltiples guías, de las más sencillas a las más complejas, sin embargo, tienen que tener un procedimiento de evaluación y evaluar elementos o factores como, por ejemplo, la virulencia del agente biológico, su patogenicidad, lo que ya hablamos, la vía de transmisión, su transmisibilidad, el tipo de actividad que se genera y endemicidad, porque habrán algunos microorganismos que son característicos de algunas regiones y son elementos o factores que tenemos que tener en cuenta. Y estas características se definen operacionalmente de la siguiente manera: clasificamos según el tipo de actividad, vemos a ver cuáles son las operaciones que se realizan con esos agentes, la patogenicidad, que hace referencia a la capacidad del agente infeccioso para causar daño a un huésped, la vía de transmisión, que ya hablamos que es la forma en la que penetra un microorganismo al huésped, la transmisibilidad, que es un conjunto de mecanismos que permiten propagar la enfermedad, y la endemicidad, haciendo referencia a precisamente características de la enfermedad que son propias de áreas determinadas. Y hay múltiples herramientas. Esta, por ejemplo, que les muestro aquí, nosotros la utilizamos y la sugerimos a los profesionales de salud ocupacional en la guía de vacunación para los trabajadores, donde ya desde el 2017 que empezamos este proyecto hablamos de la importancia de la gestión del riesgo biológico y cómo podemos utilizar a través de una ficha sencilla esa evaluación de riesgos biológicos para precisamente tomar decisiones del control. Y bueno, para ya finalizar, importante esa vigilancia de la salud por exposición al riesgo biológico. Tenemos que tener programas de vigilancia de la salud, que es parte de esa evaluación del riesgo, y es identificar esa condición básica de la salud de los trabajadores en el centro de trabajo, en donde pudieran unos ser más susceptibles, pero también cuáles son las posibles patologías que por exposición a estos agentes se pueden estar dando. Entonces, como conclusión, la prevención del riesgo biológico en el trabajo debe evitar las exposiciones laborales que son capaces de originar infecciones, alergias o toxicidades, y que es una obligación, y más que todo antes de COVID, pero ahora después de COVID con más razón,
esa prevención del riesgo biológico en el medio laboral, lo cual consiste en tomar medidas para que evitemos daños a la salud originados en los agentes biológicos que tienen esa capacidad infecciosa presente en el ambiente laboral. Los protocolos de bioseguridad que tanto hemos hablado ahora, bueno, precisamente es el resultado final de esa evaluación de riesgo y lo que hacen es cumplir con el objetivo de prevenir la transmisión de ese agente biológico y que podamos mitigar los efectos en nuestros trabajadores y en la operación de una empresa. Es importante que estos protocolos sean revisados, actualizados de una manera regular, asegurando su cumplimiento y su continuidad en el tiempo. Con esto quiero agradecerles nuevamente la invitación y el espacio para poder hablarles a ustedes de la importancia de la gestión del riesgo biológico más allá de COVID-19 y que reflexionemos qué estamos haciendo en nuestras empresas con respecto a la gestión del riesgo biológico. Gracias por su atención, tienen mi correo electrónico y espero que nos podamos reencontrar muy pronto. Muchas gracias.